Por favor, tenemos un invitado importante de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Vamos a darle, por favor, la bienvenida al señor José Luis Capella. Sí. José Luis Capella, sí. De la y pedirle disculpas del caso por esta demora, por favor. Mil disculpas. Es que hemos estado en el más allá, en Taiwán, en Ucrania, en Pasamayito y ahora vamos a la selva. Entonces, en el mes de junio, tengo entendido, julio, el Pleno del Congreso aprobó modificar la Ley 29.763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que partió de dos proyectos de ley presentados por el Partido Alianza para el Progreso, ¿no? Estas modificatorias, según algunos entendidos, lo que van a traer consigo es que se va a legalizar actividades en bosques y en la Amazonía ya instaladas, pero que empezaron sin permisos ambientales. Es decir, como que sería la ley de la selva en el más sentido de la palabra, ¿cierto? Sí. Esto es así y sí. ¿Qué implicancias tiene esto y por qué tenemos que estar alerta y qué hay que hacer frente a esto? Gracias por la oportunidad. Lo que hace esta disposición complementaria final, que va de contrabando dentro de dos proyectos de ley que no tenían nada que ver con esta disposición, esto es importante decirlo, cuando llegó al Pleno, esto no existía, lo colocaron a la, como se dice, a la mala dentro de ese paquete y colocaron justamente esta disposición complementaria que lo que busca es que quienes han deforestado se salten a la garrocha todo el marco legal actual. Básicamente les dice por un artículo que esas tierras son automáticamente aptas para hacer agricultura, agropecuarias, ¿no? Y que no tienen ningún problema en pedir un cambio de uso formal al Estado, etcétera. Son tan ilegales estos artículos, estas cláusulas, para una generalidad de actores, que el Ministerio de Agricultura, o sea, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el Ministerio del Ambiente, ya han sacado comunicados, la Defensoría del Pueblo, y han sido, digamos, enfáticos en decir que esto no puede aprobarse, sobre todo esta disposición complementaria, porque va en contra de todo el marco normativo. Además, y eso es sumamente importante, no se siguieron para este artículo en particular los procedimientos que pasar por comisión, que es lo mínimo, ¿no? La Comisión Agraria dictaminó esto. Esta parte no pasó por ahí. ¿Y quién ha metido de contrabando? Porque hay que decir al autor del delito. ¿Quién metió de contrabando esto? ¿Qué partido político o qué partidos metieron? ¿O qué abogado? En este caso son varios que se han confabulado. Yo escuchaba la representante anterior que no quería dejar de mencionar a Belaúnde. Belaúnde pues era la conquista de la Amazonía y parece que regresamos en algunos casos en esta idea loca de poder tener acceso a nuevas tierras forestales, cuando en realidad lo que hoy en día se tiene que privilegiar es, primero, que una norma como esta no afecte derechos de pueblos indígenas, que, por ejemplo, podrían verse afectados con esto. No ha sido consultada la norma, no tiene ninguna asidero. Dos, los compromisos internacionales que tiene el país respecto de reducir deforestación, ¿no? Que ha sido el año pasado 200.000 hectáreas, y vamos, escuchaba a Farid Cajate en el entorno internacional, estamos junto con Brasil, ¿no? Haciendo récord de deforestación los últimos años. Es decir, parece que estamos compitiendo por ver quién deforesta más. Y esto justamente debería buscar, este tipo de normas deberían buscar detener esta deforestación, pero más bien en este caso parece que la medicina que quieren aplicar va a ser peor que la propia enfermedad, porque van a formalizar a aquellos que nunca... El delito. En muchos casos... Van a formalizar el delito, van a legalizar el delito. Es decir, deforesta, depreda, luego planta aceite de palma y encima te doy tu título. Entonces, claro, yo digo, si esta amnistía para los delincuentes va a llegar tarde o temprano, voy a seguir depredando por otro lado. Exactamente, porque no parte ni siquiera de información certera de qué está deforestado y qué no. Es decir, es totalmente... No hay un ordenamiento territorial, para empezar. No parte de ahí, parte simplemente de todos los que tengan incluso, y eso es importante, constancia de posesión. Quienes hemos estado en este tema más de 20 años, sabemos que la palabra constancia de posesión en la Amazonía hay que temblar, porque
cualquiera puede tener una constancia de posesión con la cual dice, yo estaba acá, no estaba el pueblo indígena, a mí me titularon. Y la otra cosa que es pertinente analizar es en qué momento se da, ¿no? Siempre las normas de este tipo, estas normas que van a río revuelto, ¿no? Se aplican normalmente a la final de un gobierno regional o nacional y justamente para tratar de usufructuar en una última etapa de aquello que puede ser el río revuelto, ¿no? Y lamentablemente en este caso tenemos casos como los que ustedes han levantado con el informe de Llovera, que es un modus operandi de ingresar a zonas, ¿no? Y titular de una manera fraudulenta. Claro, el documental, los expedientes de la tala, que sigue colgado en nuestra página web. Sí. Exactamente. Entonces, tenemos un móvil y tenemos una norma que estaría facilitando, ahora formalizando aquello que era abiertamente ilegal. Entonces, otra cosa importante es, no es que deje de ser un problema el dar seguridad jurídica a los usuarios de productores familiares que están dentro de un territorio y que tienen un problema de seguridad jurídica. Eso no lo podemos negar. Es decir, se requieren soluciones buenas para aquellos que sí son pequeños productores asentados. Pero no hay un límite de hectáreas, ¿cierto? No ha establecido un límite de hectáreas, porque ahí no se puede. Una cosa sería dar titulación a las personas que sí que efectivamente bueno, primero habría que hacer un censo, ¿no? Pero que tienen 3, 4, 5 hectáreas, ¿cierto? Y otra cosa es legalizar, no sé. A tontas y locas, es lo que están haciendo, ¿no? Pero ¿quién puso José Luis, quién metió estas dos modificaciones? ¿De dónde es el proyecto? ¿De qué partido político, no? Es que la disposición complementaria, entiendo que no tiene, es decir, aparece dentro del proyecto de ley en el Pleno. Es decir, no es que llegó desde una bancada en particular, por lo menos yo no tengo exactamente esa información, sino que aparece en el Pleno y ahí es donde se discute, ¿no? Ahí están las imágenes de lo que... Pero ¿quién lo presenta en el Pleno? Porque esto fue... Este cambio de la ley forestal lo presenta Alianza para el Progreso. ¿Con estas modificatorias incluidas? Claro, Alianza para el Progreso es quien tiene los proyectos de ley, digamos, madre de este problema. Pero a su vez, en esos proyectos de ley se cuela esta disposición complementaria que tendría, digamos, que no tiene una fuente en la dinámica de lo que se discutió en la Comisión Agraria, sino solamente al final en una intervención en el Pleno. José Luis, ¿nos escuchas? Sí, escucho. Sí, de acuerdo, José Luis, mucho por conversar, no es la última vez que vas a estar acá con nosotros, y así sumamos a esta problemática el asesinato de líderes ambientales y el rechazo parlamentario al acuerdo de Escazú. Queda claro que la depredación a los congresistas les vale madres. O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer desde la ciudadanía? Bueno, tú has dicho que Defensoría, el mismo Ministerio de Agricultura ha lanzado sus alertas. ¿Qué se puede hacer para derogar, para pitear o para avergonzar a quien haya aprobado esto? Esto es muy importante porque en este momento la pelota está en la cancha del Ejecutivo. Porque esto es una autógrafa, ojo. Puede observarla. Así es. Tiene hasta el 8 de agosto y hemos sacado una sesión en Twitter para poder contar los 5 días que le quedan a este Ejecutivo, que ya ha pronunciado, o sea, se ha pronunciado directamente Midagri y Minam diciendo que este es un despropósito, pero le toca ahora hacerlo formalmente, es decir, rechazar el proyecto de ley, ¿no? Que no tiene sentido dentro del marco de toda la ley, y si fuera el caso que no lo llegara a hacer hasta el 8 de agosto, va a regresar al legislativo, y yo confío en que las bancadas que de repente no se han dado cuenta en el momento de votar, porque esto, o sea, hay que decirlo, ¿no? En un pleno en el cual están hablando de 1000 cosas y hay este río revuelto que se mencionaba de ataques y esto, viene un congresista que parece de manera inocua, mete esta disposición complementaria y dice, es por el bien de los pequeños productores, ¿no? Si no me equivoco, fue una congresista de
Acción Popular, que es Silvia Montesa, que es la que ingresa esto dentro del pleno. Entonces, quiero pensar que ahora, si es que se diera el supuesto negado que no se observe, ¿no? Que el Ejecutivo no diga, paremos esto no tiene ningún sentido, el Congreso no insistiría en una norma como esta, pero lamentablemente ya tenemos antecedentes en donde este Congreso no reflexiona. Hay algunas bancadas y algunos congresistas en particular que han hecho esfuerzos. Hemos estado hace un par de semanas en el mismo Congreso diciendo justamente lo contrario a lo que trae esta norma, que es reflexionemos claramente sobre los problemas, que son muchos, pero poniendo por delante, ¿no?, el interés de los pueblos originarios que están en la Amazonía, de las personas que viven ahí y que se pueden beneficiar, y también de las empresas que quieren hacer bien las cosas, pero no de las empresas o no de las personas que trafican tierras y que tienen intereses justamente en este tipo de actividades. Entonces, José Luis, ¿nos puedes decir dónde la gente, dónde las personas que nos siguen podrían informarse más sobre la modificatoria, la ley y las acciones? Porque ya es hora ¿no? Nosotros hemos sacado un informe. Las ciudadanías nos organicemos, ¿no?, para este tipo de cosas. Correcto. Anushka, nosotros sacamos un pronunciamiento con más de 300 personas y por lo menos 50 organizaciones. Eso fue hace más o menos 10 días. Está colgado en las páginas de actualidadambiental.pe, que es un portal de temas ambientales. En Actualidad Ambiental, el día de hoy hemos colgado además un informe, es un informe legal, con todos estos problemas que tiene la norma, pero principalmente que tratamos de que sea, ¿no?, tomado como fuente por el Ejecutivo y por la gente del Congreso para decir esto es algo que no puede pasar, ¿no? En Actualidad Ambiental hay información, pero todas las instituciones que pueden ver, afectados intereses aquí, yo creo que se están pronunciando y se van a pronunciar. Y justamente tú comenzaste el programa diciendo, esto es como otra vez la ley de la selva. Sí, la ley de la selva regresa. Es decir, el tratar de hacer las cosas de esta manera vino el 2006, vino el baguazo en el 2009 por cosas similares, y así no aprendemos de que no podemos sacar normas de esta manera sin consulta, sin opiniones técnicas y validadas, y simplemente con soluciones que terminan siendo peores que el problema. Te invitamos a que dentro de 5 días nos digas, nos mantengas por favor informados de si se ha objetado esta norma por parte del Ejecutivo. Sí, claro, además, si hay cambios como se augura, ¿no? Cambios en el Consejo de Ministros. Vamos a estar atentos. Por favor. Vamos a estar muy atentos, José Luis. Muchísimas gracias. Era José Luis Capella de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, pintándonos un panorama bastante complicado. Muchas gracias, José Luis Capella. Aquí estamos. No nos tenemos que rendir. O sea, no se trata solo de echarnos las manos en la cabeza, sino pelear. De eso se trata. Así es. Ahí está. Así es, Anushka. Por estar también. Buenas noches. Gracias. Así es, Anushka Guerrera, una